Hola a todos, esto es Psycho Money, yo soy Chris y estamos otro día más con el análisis del Bitcoin. Precio actual 20.268 y tenemos un montón de información. Como dijimos ayer, se entregaban los datos sobre la subida de tipo y bueno, afectó sobre todo a los tradicionales. Al parecer a los mercados cripto no los tocó tanto, pero revisemos qué está pasando y qué es lo que puede pasar. Así que comencemos con los gráficos. Comenzamos con la pantalla doble, serie Bitcoin dólar del mercado de Binance. Serie diaria a la izquierda, serie de 4 horas. Vamos a comenzar con la serie diaria y como vemos lo que fue ayer, esta vela roja que en un comienzo tuvo un impulso al alza, había superado su, su máximo del día anterior, pero no fue suficiente. Las noticias llevaron a la posición del Bitcoin a esta zona de los 2.200, 20.200, perdón, y qué es lo importante de todo eso, que el precio se mantiene muy cercano a este 100% de la onda que estamos trabajando. Para ver eso, vamos a pasar a la serie de 4 horas, en la cual hemos estado revisando y analizando, y como vemos que llegó ya ese 1.25 sobre... Y como vemos que llegó ese 1.25 por sobre esa onda calculada, esta onda, este mínimo y este máximo, vemos que se mantiene cercano al 100 y cercano hasta 80, 75, lo que lo habíamos hablado la semana pasada, por donde se podría detener posiblemente, y desde ahí comenzar un nuevo impulso. Bueno, eso lo vamos a estar viendo porque, como dije, ya tomó 2 veces beneficio en esa zona y las noticias tampoco son las más favorables como para ahora ya ir a buscar ese siguiente toma de beneficio en la zona de los 21.600. Pero revisemos los datos. Primero vamos hacia los datos on-chain y veamos qué es lo que nos están diciendo los distintos participantes. Comenzamos con el volumen. Vemos como ayer tuvimos un alto volumen en el precio del Bitcoin, bueno, en los futuros perpetuos del Bitcoin, y hoy bajando y el precio subiendo. Entre el volumen y el interés abierto, que ya lo vamos a revisar, nos empieza a indicar que ayer se abrieron posiciones en corto, bastante, y desde ahí hoy se están tomando algunos beneficios, se están cerrando algunas posiciones y el precio reaccionando al alza, pero tímidamente. Y eso lo vemos acá. Y desde ahí también empiezan a quedar algunas posiciones abiertas, mayores a las que habían ayer. Pero de momento especulamos ese tipo de conducta. Pasemos ahora a revisar lo que es el flujo neto de los distintos exchanges, a ver si tenemos alguna información relevante. Continuamos con el gráfico del flujo neto y no vemos mayores conductas, nada relevante, siguen estas conductas planas en donde prácticamente entre lo que sale y lo que entra a los exchanges, en términos de Bitcoin, del mercado spot, está prácticamente plano. Así que no hay muchas señales. Vamos a ver, vamos a seguir viendo si en un par de días hay retiradas fuertes de los exchanges. Creo que es muy probable que eso ocurra. Por último, quiero que revisemos el flujo neto, pero de las reservas de mineros. Y este es un dato no menor, sobre todo cuando se transa en el mercado cripto, específicamente en el Bitcoin. ¿Okay? Porque una parte importante del esquema del Bitcoin es la recompensa hacia los mineros, quienes son los que validan las transacciones en el caso de ocurrir. Por lo mismo, cuando existen las reservas de mineros son altas, se estima que ellos, bueno, siguen acumulando y no va a haber ninguna fuerza de venta. Por el contrario, cuando las reservas comienzan a disminuir, habla de una fuerza de venta ejercida que pueden ser por múltiples factores y en este momento, visto que los mercados están a la baja, es muy probable que los mineros estén con algún tipo de deuda, ya que poder tener esa cantidad de aparatos, costear la luz y costear las operaciones es alto. Y sobre todo cuando el precio de tu recompensa baja drásticamente en relación a cuando tú adquiriste dicha operación. Entonces, en ese sentido, este es un dato importante. Los últimos 7 días hay una reducción de casi un 13% en las reservas de minero y el cambio en los últimos 30 días es de un 47%. No es menor. Esto es un dato que yo lo había hablado la semana pasada y es algo que a mí sí me preocupa porque de caer el Bitcoin de manera fuerte, a pesar que no lo veo, podría arrastrar la deuda de los mineros y eso podría hacerlos liquidar ciertas posiciones que podrían estar en algunos productos de derivados. Pero, insisto, es un dato que hay que verlo desde ahora, que ahora empieza a llamar la atención y ver cómo reacciona en los siguientes días. Porque de ser
de que los mineros no puedan pagar, el Bitcoin comience a bajar rápidamente, esto podría llevar al Bitcoin bastante abajo. Pero, como insisto, lo vamos a ir viendo de todas formas. Mientras tanto, la conducta de los traders no es de bajar el precio, de los institucionales tampoco. Al contrario, de lo que estoy viendo es que el mercado cripto se comienza a reactivar. ¿Y cómo es eso? Bueno, veamos los siguientes gráficos. Acá tenemos el gráfico de Phantom, FTM en su nomenclatura, con su par en dólar en el mercado de Binance, serie diaria, y en el lado derecho tenemos a Litecoin con el par de dólar, también mercado de Binance. Vemos cómo está totalmente descorrelacionado con los gráficos que veíamos anteriormente del Bitcoin, en el cual estaba cayendo, y estos los últimos días han estado al alza y bastante fuerte. Hoy Phantom está por sobre un 25 de rendimiento, y ayer Litecoin obtuvo por sobre un 60-70% de rendimiento. ¿Qué nos empieza a hablar? Bueno, se empiezan a activar ciertas compras en ciertas monedas alternativas, en estas altcoins, y eso nos habla de que las manos fuertes ya empiezan a activarse. Hay fundamentales asociados a esto, por supuesto. En el caso de Litecoin, la verdad es que no encontré ningún fundamental que estuviese asociado, pero ya empieza a ser interesante, insisto. Esto no es como para llegar y comprar en estos activos, sino más bien para entender de que el mercado se empieza a reactivar, se empiezan a crear órdenes potentes, órdenes fuertes, y eso empieza a activar el precio de algunos activos que no estaban siendo valorizados. Así que vamos a estar atentos a lo que puedan hacer incluso otros tipos de activos cripto, para ver cómo puede avanzar, cómo puede progresar todo este proceso de acumulación, en el cual estamos especulando y el cual vengo hablando hace bastantes semanas. Por último, revisemos los futuros del Bitcoin del mercado CME, Bolsa de Chicago, serie diaria. Vemos como el trabajo que hemos venido siguiendo sobre esta onda alcanzó a tocar ese 21.060 y en este momento está por sobre los 19.975. No ha tocado ese 100%, no ha vulnerado esta pauta, sigue ahí se mantiene bastante bien desde aspectos técnicos, pero hay que entender que los fundamentales, sobre todo lo de ayer con las noticias del señor Powell, en donde se aumentan las tasas, llegan al 4% y no descarta llegar al 5% a final de año, bueno, no lo sentó muy bien al mercado. Así que vamos a ver cómo reaccionan los mercados institucionales hoy y mañana, a ver cómo cierran, que es lo importante. Pero de momento, por lo menos, el mercado cripto en su serie más institucional no pareciera que quiera bajar. Lo mantienen muy pegado ahí, siendo que los mercados tradicionales, como es el S&P 500 y el Nasdaq, sí están corrigiendo muy fuerte. Y eso lo vemos acá. Estamos en los futuros del S&P 500, en la bolsa de Chicago también, mercado CME, serie diaria, y vemos como ya logró tocar esos 3.900 que los teníamos marcados como una zona bastante alcista, donde cambian los sentimientos del mercado. En este momento llegando a los 3.748, y pareciera que no va a ser ese el punto de tensión. Pero vamos a ir viendo, porque como digo, los mercados cripto están siendo bastante descorrelacionados con los mercados tradicionales. Parece que las intenciones son otras. Bueno, y con todos estos datos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? De momento, mientras el Bitcoin se mantenga por sobre estos 18.500, seguimos especulando que estamos en una posición alcista, que estamos en estas zonas de acumulación haciendo piso, y más a corto plazo es probable que el Bitcoin vuelva a esta zona de los 19.500 y vamos a ver cómo testea ese soporte, que se ha transformado en este momento en algo bastante relevante, pero lo vamos a ir viendo. Pareciera que hoy lo va a ir a buscar, porque hay que ir viendo cómo reaccionan, sobre todo con los datos de las 9:30 y los datos de la 11, que es el PMI a las 11, y a las 9:30 los datos de vivienda, que son relevantes para ver cómo continúa este sentimiento por sobre lo que dijo ayer el señor Powell, el presidente de la Fed. Así que de momento, o por lo menos como consejo o mi idea, es mantener las manos alejadas, esperar que llegue a las zonas mencionadas, esta zona de los 19.500 e incluso esta zona de los 18.500, y desde ahí nuevamente activar órdenes de compra. Por lo menos esa es
mi idea según los datos que yo estoy revisando y viendo. Bueno, y hemos llegado hasta el final. Espero que los datos presentados sean de tu agrado, ayuden hacia las reflexiones, cómo estás mirando el mercado y, por supuesto, mejoren tu operativa, siempre desde una perspectiva técnico-teórica. Recuerda que si tienes cualquier duda, la puedes dejar en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por supuesto, hazle me gusta. Si crees que esto debería llegar a más personas, compartirlo. Y, por supuesto, si te gustan los análisis diarios, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No te quito más tiempo. Espero que sea un excelente día de trading. Insisto, esto es paciencia. Hay que esperar a que lleguen los precios que tenemos marcados y desde ahí ejecutar estas órdenes de compra que, insisto, en la especulación que nosotros tenemos según los datos que manejamos, eso es lo que probablemente pueda pasar. Sin más, espero que sea un excelente día y que sea un excelente día de trading. Nos vemos en un siguiente análisis.